Quería llevarla antes de la reforma laboral, que es otro gran tema que vamos a abordar con usted, con algo de contingencia, que es algo que está sucediendo hoy día. Se conoció en profundidad con un reportaje de CIPER Chile y tiene que ver con el ex senador Pablo Longueira, que no fue solo senador, sino que fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera y además fue candidato presidencial en un momento, una carrera que abandonó por situaciones de salud. Se conoció una situación que se está investigando, pero que como está presentada aparece como muy feroz, es una vergüenza. Aparece como un gerente general, en este caso de SQM, de una minera, redacta algo que después está incorporado directamente en una ley y así queda, en beneficio de una minera y no de todos los chilenos como uno espera del Congreso. ¿Cómo reacciona usted, senadora? Usted es parte del Senado y en ese momento Pablo Longueira era senador. Claro, primero es una situación que indigna. Yo he seguido hoy día los comentarios y también todo lo que tú escribiste, dice que te da asco. Y yo comparto esa sensación. Creo que es brutal. Creo que esto desnuda de alguna manera las peores prácticas en política. Las peores, y uno dice ahí con justa razón, la gente común y corriente no cree en la política, no cree en lo que hacemos en el Parlamento, porque más allá de lo que haga la justicia investigando, acá lo que queda en evidencia es cómo el que está sentado ahí no es un senador que representa los intereses de quienes votaron por él, sino que otros intereses, los de empresas que finalmente son los que redactan el texto de la ley y para beneficio propio. Entonces, a mí me encantaría ahí escuchar la explicación, la justificación que existe del propio Longueira, de Sebastián Piñera como presidente en ese momento. ¿Qué justificación hay para una práctica tan brutal? O sea, yo creo que frente a eso nosotros no podemos más que reaccionar con mucha dureza y mucha firmeza. Las decisiones en el Congreso tienen que representar a los ciudadanos, no pueden representar los intereses de una empresa que probablemente, y como lo hemos visto, es la misma que financia y finalmente es el peso del dinero y no el peso de los ciudadanos, ¿no? Son prácticas que tenemos que erradicar y generar la confianza en los ciudadanos en que efectivamente estas cosas no se van a volver a repetir. Senadora, hemos sido testigos, todos los chilenos, en los últimos año y medio aproximadamente, de una serie de casos que tienen que ver con los negocios y la política y la influencia perversa de los negocios que capturan a muchos parlamentarios. En casos como estos, ¿cómo se siente alguien que es parte del Senado de conocer algo como el cohecho? Porque no estamos hablando, y no quiero restarle importancia, pero no estamos hablando de alguien que pone plata en una campaña y que la pone por fuera de la ley, porque de eso se trata, por eso se está investigando, y además manda sugerencias o pide. Acá estamos hablando de alguien que pone la ley, que pone... que redacta la ley, que queda en la ley. Pero además lo hace en función de sus intereses. Sí, claro. Con un daño y un perjuicio para los financiamientos de las políticas sociales. Entonces, esos son recursos que se le quitan a la salud, a la atención de salud de las personas o a la educación. O sea, eso es lo brutal. Y yo le quería preguntar, de la empresa. En estos casos que se han ido ventilando, ¿cuánto ustedes sospechaban que pasaba esto? ¿Cuánto podían llegar a saber? Primero, usted fue diputada en la misma Cámara o en el Senado, que algo así podía suceder, que era tan feroz como lo que estamos viendo hoy día. Mira, hay proyectos donde uno sabía que había intereses y eso uno lo nota en la discusión, en los temas de telecomunicaciones, por ejemplo, llama la atención que se demore años, o en aquellos que en la ley en el tema del tabaco. Uno ve incluso como muchas veces son los trabajadores los que vienen con el texto de la empresa y lo disfrazan y dice: senadora, usted está en la comisión de trabajo, tenemos que cuidar nuestro empleo, pero en realidad el interés que hay detrás es otro. Y hemos visto prácticas brutales. Yo creo que la evidencia de que estaban tan expuestos, tan metidos en las redes es muy brutal para muchos. Yo te lo digo para mí. O sea, esa sensación de tú dices como tanto. ¿Y qué esperaría usted por parte de... Usted decía que ganas de escuchar, por ejemplo, la versión del mismo Pablo Longueira, pero es que ¿qué espera a otro nivel? A nivel político, al nivel del partido al que corresponde. Esto le toca a otros partidos, en otros niveles, con otro tipo de investigación, pero está tocándole a todos los partidos. ¿Qué esperaría hoy día? O sea, lo que yo espero es una reacción que se condiga con la gravedad de la falta. Mira, a mí me causa un poquito de desazón cuando la discusión hoy día
cuánto nos ahorramos si viajas en clase de turista o en primera clase, ¿no es cierto? Esto respecto a los privilegios, porque yo creo que eso es muy importante. Es importante que lo ordenemos, que lo normemos, que lo transparentemos, pero no nos podemos quedar en las formas. A mí me preocupan mucho más estas intervenciones y a veces siento que el esfuerzo está puesto en esas formas que son mucho más fáciles de resolver, así como el tema del viático, eso es fácil, ¿te fijas? Pero estas otras, que son las redes que mueven los intereses y por cómo se toman las decisiones, yo siento que no está a la disposición para efectivamente transparentarla. Hemos visto cómo nos ha costado tener una ley de lobby que es bastante débil y que ni siquiera ahí se registran las reuniones, o cómo probablemente cosas como estas pasan mucho más. Entonces, ¿qué esperaría yo que, por ejemplo, frente a la ley de pesca? Hoy día, porque seguramente, y hemos estado conociendo, ahí también hubo muchas reacciones de empresas en los textos. Exacto. Que estuvieron además sentados con sus asesores en la comisión. Y yo esperaría que quienes participaron de eso, que la justicia investigará el delito, pero el reproche a la acción, el reproche de la ciudadanía, tiene que estar. Entonces yo esperaría la autocrítica, la capacidad de sentarse y decir que aquí se cometió un error y enmendemos, defendamos los intereses que de verdad tenemos que defender. ¿Y se podría llegar más lejos a revisar las leyes, por ejemplo? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la ley de pesca, hoy día no hay ninguna justificación para no hacer una revisión profunda. Y Beatriz, nosotros presentamos una moción parlamentaria junto a Adriana Muñoz y a Rabindranath Quintero, la tramitamos 6 meses el año pasado para hacer una revisión profunda y modificaciones justamente en aquellos aspectos donde nosotros creemos que salvaguardaron los intereses de la industria. Está hoy día para ser votada en general. Y yo esperaría que la votáramos la próxima semana y que todos los senadores estén dispuestos a revisarla. ¿Y están dispuestos? Yo creo que ahí es, como decimos en chileno, donde se ven los gallos. Ahí es donde uno dice, hay disposición efectivamente. Mira, nosotros hemos avanzado. Durante este tiempo hemos aprobado varias leyes que son bien lapidarias. Yo creo que esas son buenas señales que todavía la ciudadanía no ve, pero el que hoy día un parlamentario que llega haciendo trampa, que hace mal uso de la ley electoral, va a perder su cargo. Perdón. A mí me parece que eso es súper importante. Si que Pablo Longueira hoy día fuera senador, con las leyes que existen y lo que se conoce, ¿también perdería su cargo? Claro, esto funciona para los que van a ser elegidos, sí, claro, de aquí en adelante. Pero yo creo que por lo menos ahí tiene que haber una sanción que se condiga. Creo que esa es la mejor manera de demostrar que efectivamente estamos escuchando, pero además en cómo nosotros transparentamos nuestras prácticas. Mira, hoy día en la Comisión de Trabajo permitimos que los periodistas estén sentados en la mesa. Lo hicimos el día de ayer también. Y hubo una discusión y uno decía, es lo mismo hacer la discusión con los periodistas y los periodistas. Y yo en eso soy partidaria de la transparencia. Pero habían algunos que decían no, sin prensa. Nos cuesta. ¿Quiénes decían que no? Bueno, hay de todo, variopinto. Pero nosotros hemos avanzado en que los audios de las comisiones sean conocidos. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué decimos en lo público y qué decimos en lo privado. Bueno, eso es importante. Ese, por ejemplo, sí, te fijas, esas medidas me encantaría a mí que sean las que se discutan y las que se muestren a la ciudadanía para transparentar efectivamente la discusión, ahí donde votamos, cuáles son los intereses que se defienden. Pero también ahí yo espero, ¿sí?, pero una cosa, el que los partidos políticos se tomen esto en serio. Yo creo que esto tiene que ser una oportunidad, Beatriz. ¿Y hoy día no se lo han tomado en serio? Y ahí le pregunto, incluso por su propio partido. Yo creo que nos falta mucho. Vamos a estar obligados porque aprobamos también una ley que modifica sustantivamente nuestra institucionalidad, que nos pone requisitos de transparencia, pero la propia democracia cristiana estamos al debe en cómo informamos nuestras decisiones, en el uso de los padrones, en los recursos que tenemos, en cómo los gastamos, pero también en cómo somos capaces internamente frente a situaciones donde camaradas están siendo investigados, de tener una comisión de ética que funcione, un tribunal supremo que funcione, que no enjuicia previamente cuando se está investigando un delito, pero sí entrega pautas muy claras de actuaciones éticas, de actuaciones que tienen que ver con funcionarios públicos, con personas que tenemos una responsabilidad mayor porque hemos sido elegidos por votación popular. Senadora, usted recién tocó la reforma laboral y es bien interesante lo que ha pasado. Ha sido una pega bien compleja. Recién ahora, usted me lo decía recién porque no alcanzaba a ver qué es lo que había pasado, que efectivamente se votó en la comisión y que debería pasar mañana a la sala del Senado. Por fin, digamos, porque se demoró harto. A mí me gustaría saber
cómo sintió que jugó su rol, porque usted tenía una posición y senadores de su mismo partido tenían una posición contraria y la discusión estaba bien intensa, bien ruda. Me refiero a usted y por otro lado estaban los hermanos Walker, Ignacio y Patricio Walker y también Andrés Saldívar. ¿Cómo vivió usted personalmente, y lo voy a plantear así, este enfrentamiento con senadores que son de su propio partido? Mira, yo estoy muy tranquila con mi postura, con lo que he hecho en la reforma laboral. Yo, Beatriz, he estado en la Comisión de Trabajo, estuve los 8 años en la Cámara, ¿no es cierto?, como diputada, ahora en el Senado, y por lo tanto siempre he tenido una historia de defensa de los derechos de los trabajadores. Y entiendo que esta reforma es más bien actualizar nuestra legislación para fortalecer la negociación colectiva. O sea, usted dice, no es nada revolucionario. No, sí.